La verdad es que el libro, que lo habéis trabajado más, lo trabajan más ellos que yo, mi libro ya es mi tesis, todos los académicos tenemos una relación dura con nuestras tesis, y hace tiempo que lo dejé en el rincón y me da como vergüenza leerlo, está vivo en gran parte por ellos. O sea que agradezco especialmente cómo ellos recogieron el testigo del pensamiento que yo pude más o menos ordenar, todo el orden que puede tener un doctorando cuando hace una tesis doctoral, tiene la presión de acabarlo, va perdido por la vida, no tiene dinero para comprarse libros, se lee en Google Books las páginas que están gratis, pero yo le tengo mucho cariño a este centro porque empecé a venir desde que me doctoré. Creo que es la cuarta vez que vengo, así, ¿no? Y además que hay gente muy interesante, siempre que vengo me ilumináis y me dais ideas y hay conversaciones muy potentes, pero sobre todo también digo por esta parte del cariño que han tenido hacia mi trabajo, muchas veces más que yo. Yo cuando acabo un paper luego no lo quiero volver a leer y por lo menos confío en que ellos se lo leen y lo comparten en clase, lo trabajan, y muchas de las cosas que yo pienso ahora sobre mi trabajo viene de escuchar lo que ellos han entendido, que muchas veces piensan mejor ellos sobre lo que yo he propuesto que yo. Y esto es una cosa que quiero reivindicar y que agradezco especialmente que haya esta jornada, porque la academia, y vosotros como estudiantes sois académicos, no sois doctores, no sois investigadores, pero sois parte de la academia es diálogo, ¿vale? Entonces, yo he podido escribir, investigar, trabajar, porque he hablado con ellos. He hablado mucho con Antón también, celebro muchísimo que esté aquí porque además estamos relativamente cerca, Barcelona y Palma supuestamente son 25 minutos de avión y nos vemos cada año y medio y siempre en actos de esto. Entonces es una fiesta para mí coincidir con ellos, coincidir con Antón y coincidir con vosotros. También cada vez que he venido, encontrarme con un público que todos lleváis, bueno, hay un 50% camisetas de videojuegos, que conocéis más videojuegos que yo muchas veces, que estáis con ganas de escuchar, pues es muy estimulante y os agradezco que dialoguéis hoy conmigo. Entonces, os invito a que me interrumpáis, a que me hagáis preguntas en cualquier momento. Yo también traigo una presentación de 1 hora más o menos, la puedo alargar. Esto, los que nos ganamos la vida hablando, sabemos ya dónde rellenar, dónde meter levadura. La puedo hacer de 2 horas, de 1 hora, la presenté el viernes pasado en 20 minutos. Lo que os traigo, me vais a perdonar que está en inglés, porque lo llevé a un taller en la Universidad Libre de Bruselas, un taller de ciencias políticas, cultura popular, digital, no sé qué hacía yo allí, hablando de videojuegos, a gente que hablaba de la censura en China y de la relación entre Taiwán y China y Xi Jinping, cómo desaparecen estudiantes, o cosas muy heavy, y luego venía yo aquí con fotos del Yakuza y karaokes y señoras en paños menores. Entonces, si te gusta el Yakuza ya vamos por buen camino. Entonces, yo tengo la versión de 20 minutos y ya digo, me vais a perdonar que esté en inglés, no es por una vacilada, es que no he tenido tiempo de traducirlo y doy por hecho que me podéis seguir. Ya digo, me podéis interrumpir, voy a dilatarme un poquito, voy a hacerla respirando, la de Bruselas fue coger aire y vomitar 20 minutos, aquí podré respirar un poquito más, pero básicamente el tema que quiero tratar hoy, me siento un poco hormiguero, yo normalmente no estoy tan aquí, y entre el micrófono, la cámara, un poco charla TED de estas que dan toda la rabia. ¿Os habéis fijado qué? Números, disrupción, cambio de paradigma, y ahora entra un payaso haciendo malabares. El primer tema que hablamos Sheila y yo cuando hablamos de venir aquí era la relación entre manga y videojuegos. Y este es un tema que yo me planteaba informalmente como jugador. Yo antes de doctorarme me saqué un titulico de especialista en estudios de Asia Oriental, como una parte del máster que tenía la UOC, antes era fraccionado, hice la parte que me interesaba, que era pensamiento, un poquito de historia, un poquito de lengua. Mi nivel de chino es inferior a 0, bastantes pisos por debajo, pero por lo menos quería entender cómo se hablaban, cómo funcionan aquellos idiomas. Y siempre me había planteado de manera, ya digo, como paralela, una tangente a lo que yo hago, el videojuego japonés. ¿Qué hacía que el videojuego japonés fuera diferente? Históricamente, cómo se ha recibido, cómo se ha debatido, y en uno de estos diálogos fascinantes que os digo, me encontré con Antonio Loriguillo, el máster del anime, y empezamos a hablar de Media Mix, me empezó a dar un marco teórico que yo no tenía, empezamos a hablar de industrias, y vimos que había huecos no a rellenar, sino huecos donde pensar. Empezamos a pensar en la relación entre manga, anime y videojuegos, en cómo el anime y el manga se han
conceptualizado, ni siquiera teorizado, pero a nivel social los vemos como escisiones del cómic, igual que, yo qué sé, en Francia te dicen bande dessinée y es un tipo de cómic, y hablas de fumetti, hablas de cómic italiano, hablas de manga y dices, vale, cómic japonés, y luego hay el eterno debate de he hecho un manga desde Cuenca, ¿no? Y dices, bueno, pues y pasan a un instituto japonés y la protagonista se llama Yuka porque yo me expreso mejor en... Yo vi un grupo de cantantes de Huelva que iban como de visual kei y decían, es que para nosotros el japonés es más expresivo que las lenguas romances. Nos expresamos mejor nuestras emociones en japonés. No sé cuántos de vosotros sabéis japonés, pero a mí no me parece el idioma más apto para expresar emociones internas de quinceañero. Pero el caso es que sí que vimos que había como una especie de separación muy potente, cómic y la escisión, la rama del manga, animación, la escisión del anime, con debates de qué es anime, qué no es anime. Ahora ese debate, por ejemplo, está muy caliente con Netflix, que no para de hacer el anime de Castlevania, creadores, todos americanos. Bueno, a lo mejor muy anime no es, ¿no? Anime es un estilo, anime es un origen de producción. Esta serie de debates estaban aquí y con el videojuego japonés solo es Japón como mola. Y Japón, que además es el país que rescata el crash del 83. Los que nacimos en el 83, yo recuerdo, tengo fotos que salgo de pequeño y mi madre con un cartel que pone cuidado, crash del videojuego. Y lo sufrimos muy intensamente y luego llegó la NES en el 85 y en el 86 jugamos al Zelda, ¿no? Estábamos todos aquí jugando al Madden. Esto es mentira, obviamente. La historia americana nos ha contaminado y todo lo que solemos saber de Japón viene de cómo ha pensado América, Japón, y cómo ha construido un relato sobre el videojuego japonés que no es necesariamente la historia de verdad, ni la, no quiero decir esencia, pero la entidad que puede tener culturalmente el videojuego en Japón y el videojuego japonés internacionalmente, ¿vale? Entonces empezamos a hablar Antonio y yo, vemos que no hay... que se habla mucho de videojuego japonés, pero que hay poquita teoría, que no hay una construcción de lo que significa el gemu y los académicos a veces tenemos que aportar cosas para justificar que hemos escrito. Y la propuesta que hicimos loca es una palabra feísima, no sé si se nos podría haber ocurrido más fea todavía, pero mangemunime, que él y yo ya decíamos, esto no es impronunciable, no funciona, pero es igual que se habla de manganime, como un conglomerado cultural industrial, hablar de mangemunime, meter el anime, o sea, el gemu, videojuego japonés, dentro del manga y dentro del anime. Entonces, lo primero que voy a contar hoy es un poco el paper que hicimos, la versión extendida, ilustrada, decorada de este paper que hicimos en común, que era ¿qué hace diferente al videojuego japonés? ¿Vale? What makes gemu different? Y a partir de aquí, ya digo, seguí con este run, videojuego japonés, ¿vale? Ya hemos visto que tiene una historia, un hueco como producto local, internacional, transnacional. Me invitan hace unos meses a Bruselas, me llega un correo con un nombre chino, Chen Cheng Sang, una doctoranda de allí, estimado doctor Navarro, digo, vale, ya está, me están o vendiendo Viagra o con spam de publica tu libro con nosotros por solo 5.000 euros. Pero resultó ser verdad, era una conferencia de verdad y querían que alguien les hablara de videojuego japonés. Entonces, digo, vamos a dar el siguiente paso. Ya sabemos más o menos dónde está el videojuego japonés, lo hemos puesto en contexto, nos falta ver exactamente la cuestión de una palabra feísima, pero que es la japonesidad. Vais a ver, hago un poco de spoiler, lo que llegamos a ver Antonio y yo es el tema de la identidad de origen como algo que no es un marcador tan necesario para que un juego sea japonés. En Japón hablan, en el anime y en el manga, de mukokuseki, que es sin nacionalidad. Resident Evil no pasa en Kioto. Resident Evil pasa en escenarios americanos imaginados por un japonés que no ha estado allí en su vida. Y es muy divertido ver estos juegos japoneses, antes de que pudieran pagarse viajes y de que tuvieran documentación, que lo que hacían era inventarse apellidos, y había como un James con A, cosas que sonaban como americanillo allí, como nadie lo iba a comprobar, era una América soñada, ¿no? Entonces veíamos este mukokuseki, pero luego vimos que había una cuestión de lo japonés como algo reconocible, ¿vale? La parte de no hay nacionalidad es internacional, el videojuego japonés que se hace para todo el mundo, hablando de todo el mundo, y luego vimos una parte que no trabajamos mucho, que era la parte de los marcadores, lo que nuestro amigo Iwabuchi habla como el odor, el olor, o el odorless, sin olor, de lo japonés. Y esta es la parte que amplío hoy, ¿vale? La performance, que tampoco tiene traducción clara, y esto lo tomo de
nosotros también tenemos maestros, y Clara Fernández Vara, para los dos es un súper referente, y ella habla del videojuego como una performance, como un espacio de interpretación, como un teatro. Vale, a mí más que perderme en definiciones de qué es un videojuego, qué hace el jugador y todo esto, cada vez me gusta más hablar de la performance, y performance no tiene traducción clara. Performance es tanto rendimiento como interpretación, como ejecución, ¿vale? Entonces estamos aquí representando, ejecutando una idea de lo japonés que de alguna manera reconocemos todos como japanisness, y que cuando haces el experimento de ponérselo en japonés, yo lo hice hace semana y media, vino mi amigo Yoshihiro, doctor, experto en Film Studies y Queer Studies en el primer cine de Almodóvar, se sacó la tesis en Valencia, japonés de Tokio. Yo le ponía juegos japoneses y decía, esto se lo pones, o sea, esto a mí me suena a chino, y no lo dijo, pero hubiera molado mucho. Se lo pones a cualquiera de mis amigos y te van a decir que qué coño es esto, ¿vale? Cosas que aquí decimos como, esto es muy japonés. Para ellos lo muy japonés no existe, ¿vale? Pero hay una idea de la japonesidad que se trabaja a fondo en el manga y el anime, es evidente, y en el videojuego yo creo que también. La diferencia ahora, te digo, lo que voy a tratar aquí, es que la japonesidad en el manga y el anime es una representación, la vemos, y en el videojuego es una performance, es una interpretación. Para mí está más cerca de vestirse con un cosplay e irse a una feria del cómic que de ver un anime. Porque viendo un anime yo me puedo identificar con el protagonista, puedo reconocer claves, puedo creerme que estoy en ese mundo de ficción, pero hay una barrera. En el videojuego no solo es, aquí hablamos otra vez de estos eternos debates de es mejor como medio, supera al cine porque lo vives, no es verdad, pero sí que hay una cuarta pared circular, que Antón lo define muy bien, porosa, como lo queráis llamar, que nos hace estar dentro, interpretando, ¿vale? Entonces no solo es ver esta japonesidad, sino como actores interpretarla. Espero que os guste, que tenga sentido. ¿Cuántos de aquí jugáis a videojuegos japoneses? Vale, hay bastante japonófilo. ¿Cuántos de aquí jugáis a juegos japoneses porque son japoneses? Decís, no, es que me gusta el Gemu, me gusta... Vale, los que estáis dentro de esto, espero que me aportéis casos que yo luego pueda vampirizar y contarlo en otras charlas. Me contó un alumno que cuando juega a Bayonetta le mola porque lo pone en japonés y le suena más japonés, ¿vale? Bueno, como sois, esto lo puse porque era gente de ciencias políticas, gente muy seria, que solo hablaba de datos y cosas económicas y, bueno, cosas que a mí se me escapaban bastante, y les tuve que explicar un poco qué son los Game Studies. Como sois de primeros, voy a soltar la chapa, qué son los Game Studies o qué son para mí los Game Studies, porque ya sabéis que ahora todo esa medida, y que es para ti un rey, también vamos a hacer el concurso aquí, que es para ti los Game Studies. Los Game Studies son una disciplina interdisciplinar, resumo muchísimo, me vais a perdonar que simplifique bastante. El estudio del juego existe antes de hablar de Game Studies, ya hay filosofía del juego, por ejemplo, Mary Midgley hace un paper para mí fantástico que es The Game, un poco Wittgensteiniano, la palabra juego, el concepto de juego, qué significa filosóficamente. Hay mucho debate sobre lo que es el juego, hay estudios sociológicos, hay antropología a principios del siglo XIX, y hay varios autores potentes, Huizinga y Calua, que teorizan el juego desde las humanidades. Me gusta mucho que Aarón hable de humanidades porque para mí, y Antón está de acuerdo conmigo, esto es humanidades. Pensar el videojuego es una responsabilidad de las humanidades. Obviamente hay una parte digital, y hay que entenderlo, y hay que acabar con estas ideas de las dos culturas, y yo soy de código, yo soy de letras, pero hay una carga de humanidades, hablando de que es un texto hecho por humanos para humanos, ¿vale? Que es ineludible. Entonces, hay un trabajo previo, y en los 90 hay gente como nuestra amiga Janet Murray, Meryl O'Ryan, que hacen desde la literatura, desde narratología y estudios literarios, aproximaciones al videojuego. Por cierto, la primera tesis doctoral de videojuegos, Buckles, pero ¿cómo es de ella? Danom. Bueno, una mujer que en el 86 hizo la tesis doctoral desde literatura en narrativa interactiva, lo tuvo que dejar, dejó la academia porque no encontraba hueco. O sea, siempre hay pioneros que se dedican a investigar un objeto que todavía no está aceptado. Nosotros todavía estamos un poco ahí, a nosotros nos miran todavía raro, de ¿qué hacéis con esto del videojuego?, ¿no? Año 86, años 90 hay un poquito más de desarrollo. En el año 2001
En los 2000 empieza ya una revista que es Game Studies y dice, vale, aquí empieza el estudio de los juegos, además decían Computer Game Studies, vamos a investigar el videojuego como objeto de estudios. Es un objeto de estudios legítimo. ¿Desde dónde? Da igual, lo importante es estudiar el videojuego. Esto ha tenido un desarrollo, se ha ido cada vez más a los estudios culturales, de hecho se ha llegado a extindir y la parte, por ejemplo, de relaciones Human-Computer Interaction ya no se considera dentro de los Game Studies, ya se ven como en otro margen, pero está muy dentro de estudios culturales. ¿Qué quiere decir? Que estudiamos el texto, humanidades, y estudiamos la cultura alrededor del videojuego, ¿vale? Las perspectivas que yo cojo son más estos estudios culturales y estudios de Media Studies, teniendo muy en cuenta el diseño. O sea, el diseño dice algo, el qué se puede hacer, el gameplay, que teoriza Antón en su libro, él habla del game y el play, luego veremos, supongo que ya habéis visto bastante de esto, ¿no? El game como la estructura, las reglas, el marco de acción, y el play como la energía, la actitud mental, el juego libre, desestructurado, energía exuberante. Pues el diseño es lo que articula esto, lo que hacemos en el juego viene del diseño. Y ya digo, a mí cada vez me gusta más pensar en la filosofía del play, que no es el game, sino que es lo que hay antes, todo lo que hay antes, que es una actitud humana que todos tenemos hasta cuando estamos garabateando, o a lo mejor alguna hora se aburre y saca el móvil y empieza a hacer cosas, enviar emojis, lo que sea, porque todos tenemos este impulso de jugar. Esta es mi perspectiva y desde aquí me lanzo y me pongo a ver lo que hacen los japoneses sobre Japón. Traigo 4 partes, iré resumiendo, saltando un poco, ya digo, en cualquier momento me podéis interrumpir. Vamos a hablar de lo que os he contado que hicimos Loriguillo y yo. Os presentaré la idea de performance cultural, de interpretar una cultura, algunas herramientas analíticas, esto a vosotros sí que os interesa y creo que es la parte que podéis luego aplicar en otras cosas, y la cadena de ejemplos de interpretación, performance de la japonesidad en videojuegos concretos. Como era muy largo y allí tenía 20 minutos, ya me hice una trampa que dije, bueno, si no me da tiempo a acabarlo, hago un flash forward y pongo las conclusiones de la charla ya al principio. Básicamente quedaos con la idea de que los Gemu, el videojuego japonés, no tiene una esencia. Antonio Loriguillo y yo, creo que sí, no estás de acuerdo, me lo dices, pero yo creo que estamos en las mismas, defendemos que sobre todo es el lugar de origen. Anime es lo que hacen estudios de animación japoneses dentro de unas prácticas industriales, de industrias culturales muy concretas. Entonces, Gemu no es un juego que es de acción, que es de, yo qué sé, con este estilo de cinemáticas, con la dificultad muy alta y tal, sino que Gemu es un juego hecho por japoneses. Y dentro de aquí es como el cómic. Cómic es un lenguaje y hay mogollón de géneros, mogollón de estilos, mogollón de escuelas. El Gemu es una subdivisión del videojuego y viene marcado sobre todo por un contexto cultural. Dentro de este contexto, insisto, es tan Gemu Resident Evil, Silent Hill, como Kantai Collection. ¿Alguien conoce Kantai Collection? Sí. Vale. ¿Lo puedes contar? No. No. Vale, lo vais a ver luego. Barcos de guerra, navíos de guerra... Ahora le da vergüenza reconocer que lo conoces. Navíos de guerra que se convierten en chicas muy dulces y adorables y tienen aventuras como me llevo bien con esta, me llevo mal con esta otra, pero luego se hunden y caen en una profunda depresión y son las abisales y tienen que devolverlas al lado de la luz y se hacen amigas. Y el portaaviones este que ponen cuando Corea del Norte tose, sacan 5 portaaviones, estos se convierten en chicas de anime, en estos Gemu, ¿vale? Entonces, el Gemu es un concepto líquido. La idea de Gemu siempre está en movimiento, igual que la propia idea de videojuego siempre está en movimiento. La japonesidad, es una palabra traducida rara, el japanisness, no es lo mismo que lo japonés. Lo japonés será lo que viene de la cultura japonesa. La japanisness es la idea que esta cultura tiene de sí misma en diálogo con otra, ¿vale? La idea que nos hacemos de lo japonés, que, ya digo, muchas veces viene más de aquí que de allí. La creación de sentido en un juego está en la performance. Lo que nosotros hacemos en el gameplay es lo que hace que tenga sentido para nosotros. Aquí hablaremos luego de libertad, de cosas de estas, pero quiero resumir un poquito. Siempre hay un jugador implícito, como el lector modelo de Umberto Eco. Sé que aquí sois todos muy fans de Umberto Eco y tenéis pósters de él en casa, pues lo que él dice del lector modelo, más o menos aplicado al videojuego, es un jugador implícito. Cada videojuego deja un hueco
para alguien que es de una manera determinada. Cuphead, lo comentaba ahora con Antón, es para gente que le gusta el retro, gente que nos gusta la animación clásica, gente que se quiere medir por la dificultad y gente que si un juego es difícil le perdona que tampoco esté muy bien diseñado, la verdad. Esto me lo vais a perdonar, pero está hecho un poco de aquella manera. Entonces, hay un jugador implícito que nos sirve para tener un diálogo con la japonesidad. Si un videojuego me permite ir a comer a un Yoshinoya, hey, como me mola Japón y me mola el curry, voy al Yoshinoya y estoy haciendo de japonés en mi casa, ¿vale? Estoy haciendo lo que yo creo que hace un japonés en su vida diaria. Entonces, estas cuestiones funcionan como una especie de refuerzo y construcción de identidades. Identidades gamers, identidades de hardcore gamers, si queréis, gente que tiene una idea de lo que es el videojuego. Si a mí me gusta el cine japonés, por ejemplo, imaginaos que soy un obseso del cine japonés, es verdad, y me gusta mucho Ozu. Y digo, oh, Ozu, qué japonés es, porque la gente va en kimono y viven en casas de tatamis. Ignoro completamente que Ozu era un tío que se saltaba las reglas de su industria y que miraba mucho al cine americano, porque digo, no, es que para mí Ozu es lo japonés. Entonces yo me hago una idea de que Ozu es japonés y viendo cine de Ozu me siento como si viajara al Japón que a mí me gusta, ese Japón soñado, que es básicamente el Japón del japonismo y del neojaponismo. O sea, el Japón Akihabara del videojuego básicamente es la promesa que tenemos de lo que es Japón para un gamer. Y aquí me quiero preguntar yo bastante, la idea esta de performance de lo japonés, si necesariamente implica actores, performers japoneses, y si necesariamente implica un público japonés. Quiero que penséis en el videojuego como una cuestión, ya digo, necesariamente transnacional. De hecho, hace poco estaba con otro paper para un congreso del mes que viene, de videojuegos europeos sobre refugiados, y me costó mucho certificar que eran europeos, porque vas a la página web y no tienen, la sede no aparece en ninguna parte. El nombre de la gente, a lo mejor hay uno con nombre inglés, otro alemán, y no sabes de dónde es este videojuego. En el cine, tú vas a la IMDb, vas al registro, donde sea, y siempre hay un país de producción principal. Aunque sea coproducción, siempre hay un país de producción principal. El videojuego no existe un lugar de origen, el videojuego no viene de ninguna parte. Nos cae del cielo hecho, y la intención autoral solo existe cuando alguien dice, ponle modo fácil a Sekiro. No, que la intención del autor, porque el autor quiere que sea difícil y tal y cual. Solo entonces existe un autor. Hasta entonces, el videojuego se presenta en un vacío donde los espectadores parece que vienen de todo el mundo. Y a mí hay una cuestión que me preocupa bastante, que no solo es japonés, cómo el mainstream del videojuego se presenta enfáticamente apolítico. ¿Vale? No soy político. David Cage, haciendo un juego sobre derechos civiles, diciendo mi videojuego no significa nada. Claro, a mí la frase mi videojuego no significa nada me parece mirar al abismo directamente. O sea, yo oigo eso y digo, es verdad, Fukuyama, la historia ha acabado, o sea, aquí no hay nada más. Después de esto, ¿qué nos queda, no? Si haces un videojuego sobre derechos civiles que intenta hacer recordar la lucha de comunidades negras, Martin Luther King y tal, pero no significa nada, es como aquel Deus Ex de Augmented Lives Matter, ¿no? Pero esto no tiene ninguna relación con el mundo real. O The Division. ¿The Division 2 es? ¿O el 2, no? Son todos iguales. Washington, tomada por extremistas, en ruinas, con fuerzas militares y paramilitares por la calle. Esto no es político. Claro, no es político, ¿no? Una ultraderecha que toma un país supuestamente cuna de democracias modernas, no es político. Ostras, pues hay un problema, ¿no? Kantai Collection, son navios de guerra, pero son chicas monas. Ay, que moe, ¿no? Hay un problema. Hay un problema por lo menos de interpretación. No sé si es un problema de producción, si es un problema de que culturalmente son cínicos, pero hay un problema cuando el videojuego dice yo no soy político. Solo es político aquello que no coincide con lo que yo pienso, ¿vale? Cuando de repente entra un negro, joder, que ya he puesto 2 negros en un juego, joder, que muchos negros, 2, ¿no? No sé si veis Master of None, cuando sale el ejecutivo le dice, es que en la serie no podéis salir 2 indios, porque entonces la gente pensará que es de indios, ¿no? Ideología es lo que tienen los demás, lo mío es apolítico. El videojuego está en esas al 100%. No es su único problema, luego hablaremos Antón y yo, y nos tendréis que moderar porque nos podemos poner muy pesimistas, pero es un problema. Es un problema porque no nos permite debatir en serio, sin necesidad de hablar de justicia social, ni de representación, ni nada. Pero todo texto cultural pertenece a una cultura. Creo que no es muy difícil entender eso.
Entonces, esto apolítico, claro, también hagamos un paréntesis, ¿no? ¿Qué coño es esto? O sea, Kaneshiro, que era un actor que todavía es conocido, pero en aquel momento estaba muy de moda en Japón, con Jean Reno, uno haciendo de samurái, el otro como de detective francés a lo León el Profesional, pero con un brazo demoníaco de dragón. ¿Esto qué es, no? O sea, ¿esto qué cultura es? ¿Qué nos dice de Japón? ¿Qué nos dice Occidente? Entonces vamos a hablar un poquito, ya digo, voy a ir... Esto es la introducción, muy larga, pero esto puede ir más a grano. Primero, vamos a separar el Gemu. Hasta ahora, todo bien, ¿no? Las cartas sobre la mesa. Bien. Ya digo, los videojuegos japoneses son, antes de nada, hechos por japoneses. Y los japoneses tienen un concepto que es el media mix, que rara vez preparan un producto cultural popular sin pensar en cómo lo van a explotar en otros medios. ¿Vale? Kantai Collection, tienes tu anime, la película, el videojuego, las almohadas con la cara de las niñas para que las abraces, pero no pasa nada porque son niñas que son barcos en realidad, y los barcos tienen más de 18 años. Entonces, forman parte de esta industria. Ellos, claro, aquí podríamos hablar mucho de la historia de Japón y de cómo Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, hacen el Kokusekai, creo que era, la idea de modernización, de querer conquistar a Occidente, hacen juguetes para americanos, hacen juguetes que no venden en Japón y venden directamente a América. La relación entre el juguete y el videojuego, si la negamos, perdemos todos los cimientos, igual que el juego de mesa. O sea, es que no es un juguete, claro que es un juguete. Cuando Nintendo es una juguetera y hace videojuegos, cuando THQ significa Toys Headquarters, si quitamos la historia del juguete, perdemos los cimientos. Estamos cojos. Entonces, el videojuego japonés sale de Japón y sale de un media mix que conceptualmente lo prepara todo a la vez y que además ahora, por economías perras de Japón, mucha gente se está yendo de la precariedad extrema del anime a la precariedad un poquitín menos extrema del videojuego. No es que vivan bien, no idealicéis nada, esta gente está muy empobrecida y están explotados. Mientras más dinero hace la industria, peor viven los desarrolladores, pero sí que es verdad que hay un traspase de gente, que tenemos casos muy primitivos, tipo Dragon Quest, que era diseñador, compositor, gente de otras industrias culturales que hacen un videojuego, cada vez es más la norma. Entonces está dentro de esta industria, comparte con ellas temas, estéticas, por ejemplo la cultura de la mascota. No es casualidad que los videojuegos durante la época de dominio japonés tuvieran todos mascotas. ¿Por qué? Porque en Japón tienen mascotas hasta las cárceles. No sé si lo sabéis, pero hay mascotas de todo y es fascinante ver un cementerio con mascota, una cárcel con mascota, un sistema de alcantarillado con mascota. ¿Sabéis la polémica que se lió hace poco con esta...? Es que es un caso fantástico y merece la pena pararse. Hay una... creo que es una nutria, que es la mascota oficial de una ciudad. Entonces, tienen la nutria real y tienen la versión mascota. Pero ahora la mascota se llama un poquito diferente. No me acuerdo cómo era, pero tiene el nombre un poco cambiado, como el diminutivo. Entonces, hubo una mascota no oficial que era la nutria real convertida en dibujo. Sé que es un poco Inception, ¿vale? Pero hay la dibujada, la nutria real, que es como el actor que hace de esta dibujada, y otra dibujada no oficial que tiene el nombre de la nutria real. La no oficial tiene una cuenta de Twitter que se dedica a pegarle patadas a cosas, a gritar en el metro, y la ciudad le ha retirado el nombre, sí, ahora sí que suena, la ciudad le ha retirado el nombre a la nutria real porque da mala imagen. Total, que, claro, pero Sonic viene de esto. Sonic y Mario no vienen de que un americano diga necesito una mascota. Sonic y Mario vienen de que un japonés no concibe una empresa sin mascota, y una consola sin mascota, y una idea sin mascota. Entonces, cultura de la mascota, ya digo, temas y estéticas, y esta especie de división, que también tiene en el manga y el anime, entre el nacionalismo de marca, que dice Iwabuchi, y la moneda transcultural. La idea esta que hicieron en los 90, que todavía dura, cogiendo a los británicos, Cool Britannia, Cool Japan. No es casualidad que a todos os mole, o casi a todos os mole, el anime, el videojuego japonés, que sepáis mejor quién es Naruto que quién es Pepe Gotera, ¿no? Hay un poder débil detrás.
hay una relación internacional donde hay una moneda cultural que tenéis todo el derecho a que os guste, y a mí ya digo, me gusta Osu, me gusta Koreeda, mucho más que muchos directores, pero no es casualidad, hay una industria detrás que promueve esto, que usa productos culturales como moneda de cambio, ¿vale? Entonces, el manga y el anime funcionan así, y vimos que el Gemu funciona exactamente igual. Más que definirse por cómo es, lo reconozco al momento porque es muy japonés, lo reconocemos por las estrategias de fondo. Contando rápido, básicamente, igual que hay manga y cómic, anime, animación, hay Gemu y videojuego. Para mí, cada vez más, el libro este que usáis que yo no quiero leer, tiene un capítulo de qué es un videojuego que yo lo quemaría, porque cada vez más el videojuego es algo indefinible, o sea, me parece que es indefinible, y lo que el videojuego me da es indefinible. Es que el Walking Simulator no es un videojuego, vale, pues cambiemos la definición de videojuego para que entre, porque el Walking Simulator existe. Por mucho que cierres la definición, el Walking Simulator no va a dejar de funcionar. Entonces, yo me siento más cómodo diciendo que son espacios digitales híbridos que tienen actividades de juego. Esto se lo he cogido a Gordon Calleja, Spenarsev, y me parece una visión de entrada para empezar bastante sensata. Y esto lo que permite es que, claro, si algo es híbrido, ya te entra esto. Hace poco hubo en Alemania, creo que fue una conferencia de cómic y videojuego, bueno, cómic y otras culturas, y otras industrias culturales, y hablaban de videojuego, y decían estos, que el videojuego no es que haya videojuegos que cogen cosas del cómic, es que al ser híbrido, cualquier videojuego puede tener elementos de cómic. No es una apropiación de repente cojo el cómic y me lo llevo a mi terreno. Como es un espacio híbrido, siempre va a ser una especie de mezcla. O sea, el videojuego es paella, ¿no? Habrá gente que diga, no, la paella es así, lo demás es arroz con cosas. Pero te viene un guiri, se lo come y le llama paella. A la larga lo tienes que aceptar y cuando viene el guiri pones la paella hecha para guiris y le pones el nombre porque el guiri quiere comer esa paella y entiende que con chorizo, esa aberración... Yo estuve en Dinamarca y ponían de vez en cuando paella y era siempre embutidos con arroz como además descolorido y le llamaban paella. Bueno, espacios híbridos. Luego un aviso sobre las taxonomías también. Ahora que dividimos Gemu, videojuego, una separación taxonómica, a mí siempre me recuerda a este texto de Borges, que es la Enciclopedia China. ¿La habéis leído? ¿Conocéis a Borges? Borges tiene un texto donde habla de una enciclopedia china sobre animales que dice los animales pueden pertenecer a estas categorías, pertenecientes al emperador, embalsamado, amaestrados, perros sueltos, fabulosos, categoría etcétera, fantástica, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que no hay ningún criterio que sea cerrado, universal, inmutable. Cada vez que separamos por categorías, estamos eligiendo cosas y descartando otras. Cualquier taxonomía es caprichosa. Entonces, a la hora de decir nosotros, el Gemu es japonés porque viene de Japón, ya digo, habrá gente que dirá, ¿y la coproducción que tiene 5 animadores norcoreanos o la coproducción que tiene Michael Arias? Es un americano que dirige anime en Japón. ¿Es anime? Sí, porque el estudio es japonés, pero él no es japonés, es un director americano. ¿Qué hacemos con él, no? Entonces, nuestra taxonomía también tiene esta arbitrariedad, este capricho, si queréis. Entonces, no os obsesionéis con separar las cosas por categorías, porque siempre vais a tener estos límites y este absurdo, que también está guay, ¿eh? Los animales que de lejos parecen moscas son mi categoría favorita. Luego hay una cuestión también, que el videojuego como espacio digital híbrido, yo lo metería dentro de esto que Deborah Levitt ha categorizado como el aparato animático. Ella habla de una realidad que, al revés que el cine, viene de lo no existente a lo existente, ¿vale? El cine, sobre todo al principio, sobre todo si ignoramos la animación, André Bazin y todo esto, capta la realidad y la transforma en algo. La animación, la realidad animática, tiene una anontología, no tiene realidad, es indefinible. Hay algo falso, artificial, virtual, que luego se convierte en real. Es una movida como muy abstracta, pero a mí me viene muy bien para que sepáis esto. No hay una esencia, no vamos a Japón a grabar cosas en Japón. El videojuego japonés puede pasar en América y hay videojuegos americanos que pasan en Akihabara, que tienen de fondo Akihabara, que tienen elementos japoneses. ¿Por qué? Porque no existe en ninguna parte, no toma elementos de la realidad para construir algo aparte. Hace un mix and match de lo que le da la gana y de lo que quiere construir desde cero. Os prometo que este es el concepto más complicado de la presentación, ¿eh? Entonces, mis referentes teóricos también, no es casualidad que sean americanos
y occidentales, porque leer en japonés se nos da bastante mal, ¿no? Leer texto académico en japonés es un poco difícil, pero también es verdad que la japonesidad del videojuego japonés se ha pensado más desde aquí que desde allí, porque allí un género como el otome, ¿alguien juega a los otome? Lo puedes reconocer, ¿eh? ¿Cuál es tu favorito? Amnesia, no lo conozco. Iba a quedar bien, pero no. ¿Para ti es japonés, otome? ¿Tú crees que aprendes sobre Japón jugando a otome? Te lo digo porque una amiga nuestra, Susana Tosca, está haciendo una investigación con otome. Los otome son juegos románticos, muchos de ellos para móvil, con ilustraciones así muy floridas, japonesas, muy bonitas, que no salen de Japón, casi son un subgénero, un nicho, y no suelen salir de allí. Y el otome aquí se juega como algo japonés. Susana está entrevistando a jugadoras danesas y a jugadoras japonesas, y compara las entrevistas, resumiendo mucho. Para las japonesas el otome es como una fantasía de escape, para las danesas es como una mirada en la psique femenina japonesa. La japonesa dirá, ¿qué dices? Yo ni de coña haría esto en la vida real, pero es una fantasía. Y para nosotros es como, no, esto es Japón, esto define Japón, ¿no? Entonces, ya digo, muchas veces definimos mejor algo si lo vemos de fuera, aunque tenemos el peligro este de equivocarnos, ¿vale? De confundirnos. Bueno, os quería contar más de estos libros, pero simplemente que lo leáis si podéis. Este es muy potente para entender cómo los americanos especialmente juegan a juegos japoneses y piensan en la japonesidad. Y ya digo, hay ejemplos constantes de profesionales que trabajan, que pasan de una industria a otra. Nishi Terumi, la diseñadora de personajes de JoJo, hace poco decía en Twitter: ahora estoy trabajando en juegos, estoy reduciendo el trabajo en animación, pagan más en videojuegos. Sí, the game can get more time and money than anime. Bueno, pues para ella se trabaja mejor allí. Y luego está el tema también de que hay, dentro de esta idea del media mix y de la ecología mediática, hay discursos sobre el videojuego japonés que a nosotros se nos escapan, que estamos empezando a recibir ahora. Pero, por ejemplo, ¿quién ha visto Dead of Light? Final Fantasy Dead of Light. Claro, está en Netflix, pero no lo habéis visto. Para un japonés es mucho más natural, porque es la historia de un padre y un hijo que jugaban a Final Fantasy de pequeños y con el Final Fantasy Online se reencuentran. Es súper creepy, porque el hijo se hace un personaje, le regala una Play al padre, el hijo se hace un pibón y se hace amigo del padre en el mundo virtual sin decirle que es él. Aquí los psicoanalistas os cebaríais, ¿eh? Esto es un reverse Edipo muy potente. Pero claro, vosotros cuando jugáis a Final Fantasy no pensáis en esto. No pensáis en el padre oficinista japonés que hace cola para comprar el juego y le regala la Nintendo al hijo, y cómo los japoneses luego van a Akihabara también. Esto es parte del ecosistema y de la ecología mediática de Final Fantasy en Japón. Si habéis visto High Score Girl en Netflix, es un anime romántico sobre las recreativas en los 90. Un chaval flipado con Street Fighter jugando para ser el campeón de su recreativo. Es Street Fighter devuelto al contexto original, ¿vale? Y estos textos en Japón funcionan muy bien. Aquí los tenéis en Netflix. ¿Quién ha visto High Score Girl? Bueno, está bien porque tampoco es gran cosa, ¿eh? Pero quiero decir, a vosotros esto os da igual. Hay una envoltura, ¿vale?, en la idea de Gemu que no necesitáis para jugar a Gemu. Esto para mí es muy importante. El Gemu devuelto a Japón se ve como parte de este ecosistema. Para nosotros da igual que se juegue. Esto es un telenovelón, además, es un dorama con todos los clichés de telenovela de tele japonesa mala. Es fascinante, a mí me apasiona. Como grabado en vídeo cutre, muy sobreactuado, muy melodramático. Luego ya digo, hay subgéneros que aquí no llegan, como el otome. Este manga es Otome Manía, que es de una chica que entra a trabajar en una empresa que hace otome, y su ascenso en la empresa evoluciona siguiendo las reglas del otome. Está el programador guay pero distante, está el tío como muy tierno, todos son como arquetipos del otome, y ella va subiendo, negociando con el jefe a partir de lo que ha aprendido en otomes. Luego, por ejemplo, la idea del indie, en Japón no hay indie, hay doujin.
y el dojin es más juego amateur que no tiene una base económica y que no necesariamente quiere entrar en un mercado independiente, como es aquí, que todos queremos ser el indie guay, que lo peta como Braid. Todavía vivimos del mito de la película aquella horrible de Indie Game, que eran señores que hipotecan la casa. Esto, por favor, no os lo creáis nunca, ¿eh? Para hacer Cuphead hipotequé mi casa, pero todo salió bien porque el mercado es mágico. Este discurso tóxico del indie en Japón no funciona. En Japón es el dojin, mercados amateur, se lo distribuyen entre ellos, pero no van a esto. Tenéis un documental muy potente sobre esto, por cierto. Luego hay cosas como las audiencias locales. A mí me encantan las Rekijo. Soy muy fan de estas chicas que juegan a Sengoku Basara. ¿Conocéis Sengoku Basara? Imaginaos al Cid campeador con una armadura rosa, con melena rubia, guapísimo, montando en un caballo que cuando cabalga brilla, ¿vale? En un juego de acción. Y esto, allí lo tienen, Nobunaga, todo el Japón feudal, se cuenta en un juego de Capcom que es Sengoku Basara, y juegan chicas, porque son muy guapetes, y estas chicas no solo están locas por Sengoku Basara, y hacen cola en Akihabara, y hay conciertos. Yo fui a una presentación en Akihabara de un Sengoku Basara, que era un concierto a lo Dragon Ball, con chicas vestidas. Me lo encontré de casualidad, no sabía qué era, y luego investigué y flipé bastante. No solo son fans del juego, sino que se dedican a ir a castillos históricos, a Himeji y otros castillos, porque han aprendido historia con Sengoku Basara. Quiero decir, no hay una japonesidad previa. Lo que estas chicas saben de la historia de su país viene de ver a Nobunaga, que era un militar que yo creo que no tenía el pelo rosa, ni rubio, ver a Nobunaga, en plan Caballero del Zodiaco, yendo en su caballo brillante. Ven esto, van a Himeji y las llaman Rekijo, que significa History Girl, yo de mujer, y Rekishi, historia, ¿vale? Entonces, este fandom no lo entendemos aquí. Si alguno juega a Sengoku Basara, juega a Dynasty Warriors, juega a estas cosas, no tiene este contexto cultural. Más movidas. Este es Kantai. Esto es Kankore. Aquí están ellas en formación, ¿vale? Para luchar o lo que sea. Y todo, como veis, muy apolítico. Luego está el tema también inevitable de los códigos de moralidad, juego erótico. ¿Alguien ha visto el tráiler de esto? Si tenéis la Switch, os animo a ir al mercado. La primera frase que sale es advertencia. Este juego no tiene contenido erótico. Son solo bragas pasándoselo bien. Claro, es un aviso porque saben que lo vamos a ver aquí y vamos a decir, ya están los japoneses pervertidos. Esto allí funciona. Aquí, el loco que ha decidido que Europa va a comprar este juego, yo quiero conocerlo en persona e invitarlo a unas cañas, porque me cuesta bastante verlo. Pero desde luego, la edición especial japonesa que viene con bragas de regalo no la tenemos. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Él? Bueno, no, es una chica vestida de maid, pero esto es Summer Lesson, que es un juego de realidad virtual que lo lanzó Sony para promover la realidad virtual, como para lucirla, cuando lanzó la PSVR, y que es un simulador de estudiar con una compañera de clase. Summer Lesson. En verano, como tienen exámenes muy duros en el instituto, la gente queda para estudiar. Entonces, la máxima fantasía erótica es voy a quedar para estudiar con mi compañera y a lo mejor, en las 3 horas que pasemos empollando, cruzamos la mirada. Súper erótico, ¿vale? Alto voltaje sexual. Esto no llega aquí. El Summer Lesson en Japón tiene como 40 ediciones con chicas diferentes, trajes diferentes. Aquí no lo venden. ¿Por qué? Porque hay productos de Gemu que sí que son muy para un público japonés. Os estoy ilustrando para que veáis cómo hay cosas. Todo esto es Gemu, pero hay cosas que son para nosotros y cosas que ni de coña llegarían. Claro, los juegos de pachinko. Pachipara. Llevan como 20. Pachinko Paradise tiene un modo historia donde tenemos que hacernos jugadores profesionales de pachinko y hay un superdrama con la liga de pachinko, con la desaparición del amigo, telenovelón, modo historia de juego de rol a partir del pachinko.
Y este de aquí, esta mascota, cultura de las mascotas, es Pachio-kun, que es la mascota de la serie Pachinkoland, que tienen también 20.000, y Pachio-kun es tan famoso en Japón que llegó a tener un juego de plataformas tipo Sonic y era una bolita de pachinko que iba corriendo por el escenario, ¿vale? Aquí Pachio-kun no lo conocéis ni lo conoceréis, bueno, vosotros ahora sí, pero no lo van a vender en la vida. Densha de Go, la fijación japonesa con los trenes, aquí Densha de Go no ha llegado. Creo que no hay ninguna versión traducida. El excitement de Densha de Go es frenar el tren, parar el tren con menos de 30 centímetros de margen. Y eso es como la escena de acción, el clímax, el final boss de Densha de Go, ¿vale? Llegar puntual, arrancar, hacer sonar el tren en la estación, abrir las puertas, simulador de tren. Luego el tema este que os digo del Japón raro, el humor japonés. Ah, es que yo veía humor amarillo, vosotros no porque sois muy jóvenes, ¿no? Pero os ha ofendido eso, ¿eh? Bueno, pues sí que lo veíais. Yo veo humor amarillo y qué japonés es, qué locos que están. Este juego no lo he mirado, lo digo de memoria, pero creo que no es japonés. El Nippon Marathon me parece que no es japonés. Y si lo es, desde luego, al japonés medio le va a dar igual. El japonés medio ve esto, ¿conocéis esto? Ojipokeru, Ojipokel. Señores de edad media, abueletes, que van vestidos como de mamarracho y son mascotas virtuales. Es un Tamagotchi con señores con pinta de pederasta. Con jugadores del Panty Party. ¿Vale? Esto lo vemos y ya digo, decimos, ¿qué japonés es? Pero en Japón sigue siendo una cosa rara, ¿vale? Es más japonés para nosotros que para ellos. Para ellos es como la rareza, el humor loco, y para nosotros es como, ay, claro, ya están los japoneses otra vez, ¿no? Luego, sin embargo, hay una gran parte del gemu que es la parte que os decía más transnacional. Mukokuseki significa sin nacionalidad. Y el Mukokuseki Game Design es aquel que no es que pretenda esconder que es japonés para engañarnos. Es un tipo de juego que no vive de lo japonés, de la japonesidad. Metal Gear tiene elementos muy japoneses, de estilo, muy bizarro, muy loco, pero Metal Gear es americano, pasa en un mogollón de países y es un juego hecho para vender internacional, ¿vale? El Mukokuseki Game Design precisamente juega lo contrario. Juega a esta estrategia internacionalista de vender tecnología, cómic y animación y videojuegos, como una especie, ya digo, de poder débil. En una charla que dimos Antón y yo, un chaval del público dijo, claro, porque el Cool Japan y el videojuego japonés es una estrategia nacionalista de los japoneses. Vamos a ver, los japoneses nacionalistas salen a la calle con pancartas, allí tienen su box también, con pancartas de muerte a los coreanos. Un japonés nacionalista no quiere que un sucio occidental esté jugando un juego de bragas. Japonés nacionalista quiere recuperar Manchukuo, recuperar las Islas Kuriles y si puede bombardear a la larga Europa, pues mejor, ¿no? Porque taraos hay en todas partes. Esto es al revés, una estrategia internacionalista de diplomacia con intercambio cultural. Y juegos como Nier son muy anime, o sea, se ven anime, pero es que el anime es Mukokuseki. No son personajes japoneses, no pasa en Japón, sino que pasan una especie de burbuja que no es ningún país. No son de ninguna parte, es un mundo de fantasía y no son de ninguna parte. Y las caras del anime, para nosotros esto es occidental, para ellos es japonesa, y en cada cultura se adaptan muy bien, ¿vale? Porque ya tienen la mentalidad esta de esto de algo a lo que le falta la nacionalidad. Es como una especie de convención allí hacer esto. Entonces, como producto transnacional, el gemu, ya digo, es una constante de la industria, viene del media mix y viene de todo esto que os he enseñado, pero siempre con un ojo en Japón y un ojo en el resto del mundo, si fuera un camaleón.
y constantemente se rearticula. ¿Por qué? Porque constantemente la idea de lo que es un videojuego, de lo que es un videojuego japonés, cambia. Ahora mismo, por ejemplo, esta especie de revival del Gemu viene en gran parte por Miyazaki, no el de Ghibli, el de Dark Souls. Dark Souls es muy difícil porque los videojuegos japoneses son muy difíciles. Ahora vuelve a dominar el discurso de videojuego japonés igual a dificultad extrema. Videojuego japonés igual a minimalismo, videojuego japonés igual a fantasía oscura. Y ahora mismo esto es más Gemu que Yakuza, a nivel mainstream, ¿vale? El Yakuza lo jugamos unos cuantos, no, pero digo, en el gran público, cuando habla del renacer del videojuego japonés, no habla del Yakuza, que es un nicho, es una serie para locos que la jugamos año tras año, pero no es el videojuego japonés popular, ¿vale? Es una idea que siempre está siendo rearticulada, y aquí entrará lo que os diré ahora de la japonesidad como interpretación. Más ejemplos, podría estar toda la mañana, no quiero estarlo. Kingdom Hearts, ¿es japonés? ¿Disney es japonés? ¿Disney de dónde es? Es americano, pero ya está en todas partes, ¿no? Ya somos el país Disney. Cada año hago chistes con, os acaba de comprar la Disney y no lo sabéis, y algún año será verdad. En Japón los telediarios abren con el estado de los parques temáticos de Disney. Esto me lo contó un profesor de la UASERA la semana pasada, ¿vale? Entonces Disney para ellos es parte de la cultura de allí. Entonces ya digo, el mapa del Gemu en cuanto a elementos comunes con el anime, el cómic y el merchandising es este, y es incuestionable que el Gemu comparte lógicas con manga, con anime y con toda la industria cultural japonesa. La idea que a mí me parece que puede romper un poco, que puede ayudarnos a entender un poco qué es lo que le hace un poco diferente al anime y al manga, más allá de es interactivo, por lo tanto yo tomo decisiones, por lo tanto desarrolla empatía, por lo tanto cura el cáncer y todos somos mejores, es que en ellos tenemos un espacio de interpretación, es una performance. Y aquí hay una teoría, hay un libro. La primera parte era la más larga y ahora ya esto es más. Hay un libro que a mí me ayuda mucho que es Paradoxical Japanisness, que habla del cine japonés. Y habla del cine japonés como un elemento internacional. Básicamente, resumiendo mucho, dice que que no hay un cine japonés monolítico, no hay una única representación monolítica de Japón, sino múltiples Japones, algunos más culturalmente ambiguos que otros. Y todos ellos son inherentemente japoneses. ¿Qué quiere decir? Que la peli de Pokémon animada es japonesa, Detective Pikachu seguramente no la veríamos tan japonesa, pero una peli de Pokémon es japonesa tanto como Ozu. Una pasa en un mundo de fantasía y vende una imagen de Japón y la otra enseña otro Japón, pero todas tienen algún tipo de japonesidad o algún tipo de enseñar lo que es japonés al resto del mundo, ¿vale? En este libro se habla mucho de cómo el cine es una herramienta internacional para enseñarnos al mundo, ¿vale? Países que no saben nada de nosotros, le enviamos estas películas para que vean nuestro país. Esto aplicado al videojuego, creo que tiene ejemplos súper evidentes. Cuando Bandai hace esta campaña, 100% otaku, ¿qué está diciendo? Este juego es japonés. Si te mola lo japonés, y pensad que el otaku es un término de manga anime, no es un término de videojuego tradicionalmente, si te mola lo japonés, te molarán nuestros juegos. Cómprate la serie entera de juegos hechos para fans del manga y el anime. Se enseña la japonesidad. Y en este libro se habla de el cultural concealment, digamos que es como el esconder la parte cultural, y de la interpretación cultural, de la exhibición cultural. Yo llego y es como si aquí hubiera venido con ahora que vengo de Mallorca, con una ensaimada y con licor de hierbas. Yo soy de Tarragona, hubiera venido haciendo castells, ¿no? Pues igual, ¿no? Ya viene el de Tarragona, que es casteller, y enseño mi cultura. Estas cosas que viene el rey y se pone un tío a bailarle delante, te jodes no haber sido rey. Ahora te lo tragas. Le enseñan la cultura. El cultural concealment es cuando enviamos a Eurovisión a alguien cantando en inglés, vocalizando como si quisiera morder el aire, ¿vale? Entonces, no es una canción culturalmente española, estilísticamente española, sea lo que eso significa. Yo no creo que signifique mucho, porque ya digo, las culturas son siempre espacios maleables y líquidos, pero lo que se identificaría como esa cultura se esconde. Entonces, ya digo, en el videojuego también pasa esto. Yendo muy rápido, cuando vemos una cosa como Sekiro, Sekiro está exhibiendo japonesidad.
Lo que pasa es que es una japonesidad que el propio Miyazaki dice, lo que yo sé de samuráis lo aprendí leyendo Dororo de Tezuka. Este tío no sabe más de samuráis que vosotros, seguramente. Un japonés medio no nace y dice, me acuerdo de cuando el Japón feudal decidió cerrar el país y que no entraran holandeses, tal. Él ve anime, ve manga, y dice, esto es muy japonés, mi siguiente juego va a ser más japonés y voy a exhibir esto. ¿Para qué? Para distinguirse. Él habla de la performance como una cosa altamente stage, puesta en escena, para distinguirse en un escenario cultural a partir de una identidad japonesa. Cine japonés en un mercado global. Con el videojuego pasa igual. Cuando vais a, creo que es la siguiente diapositiva, sí, aquí. Los tres grandes puntales del survival, quitando Alone in the Dark, por supuesto, Resident Evil, japonés, pasa en América. Silent Hill, japonés, pasa en América. Llegan después los de Tecmo y dicen, oye, no hay ningún juego survival que pase en Japón y que herede el cine J-horror. Es la época de máximo esplendor del J-horror moderno, con The Ring y todo esto. Dicen, vamos a hacer un juego japonés, survival horror, de J-horror. Survival J-horror. ¿Es más japonés que los otros? No, a nivel de producción no. A nivel de performance cultural sí. Cultura shinto, chicas japonesas con vestidos tradicionales, música japonesa, mucha flautica shakuhachi, fantasmas yurei japoneses, están exhibiendo esta japonesidad. ¿Vale? Y ya digo, hay casos muy claros, como por ejemplo Donkey Konga, spin-off de la serie Taiko no Tatsujin, que se hace para poder vender en Occidente. Como Nintendo es Mukokseki, es japonesa pero no tiene nacionalidad, le pongo Donkey Konga, pongo Avril Lavigne y puedo vender el juego en Europa. El primer Taiko no Tatsujin que llega a Europa ha sido el de ahora. Después de 20 años de la saga casi, llega por fin, en 2018, el Taiko no Tatsujin Draman Fan, Nintendo Switch Version en Japón. ¿Vale? Un juego que lleva 20 años, que allí es de lo mejor, o sea, de lo más reconocible de los arcade, no llega aquí tal cual hasta ahora. ¿Por qué? Porque estamos en un neojaponismo que nos mola todo lo que sea japonés. Y conocemos mejor aquí Javara que lo que dice mi padre, te vas a China y no has ido a Reus, que el barrio de al lado. Entonces, este juego son de la misma saga, pero Taiko no Tatsujin exhibe japonesidad, cultural performance, cultural concealment, ¿vale? Uno lo esconde, no porque nos quiera engañar, sino porque quiere vender fuera. Y en este momento, en esta década, lo japonés vende. ¿Alguien tiene Taiko no Tatsujin? ¿En qué idioma hablan los personajes? Cuando, ¿en los menús? En japonés. ¿Tú sabes japonés? ¿Te mola que hablen en japonés? Pega. A mí estilísticamente me mola. Y cuando, por ejemplo, eliges la dificultad, Musukashi era budon. El don ese lo añaden porque sí, es una coletilla que añaden porque sí. Yo tuve que ir a mi profesora de japonés, oye, ¿esto de qué quiere decir? Lo escuchamos 40 veces. Ah, coño, que es Musukashi Erabu, elige dificultad y un don añadido ahí por añadir, ¿vale? Pero a mí me daba igual, porque me molaba que el juego hablara japonés. Porque como me gusta lo japonés, yo me vengo arriba en mi casa y creo que estoy en un arcade japonés. Resumiendo mucho. Claro, pero fijaos, insisto, fijaos la diferencia. ¿Por qué creo que estoy, no lo creo, no estoy tan loco, pero por qué me puedo creer más que estoy en un arcade japonés con esto que si veo un anime? Porque yo aquí hago lo mismo que haría en Japón. Yo me compré el tambor de importación y en mi casa juego igual que jugaría en Japón. Se oyen los ruidos de Japón, el juego, canciones en japonés, está la canción de Moana en japonés, que me fascina, mucho mejor que a mí me gusta mucho Moana, pero en japonés me gusta más todavía. Entonces, hay una exhibición que yo lo que hago, mi actuación es la misma que haría en Japón. Luego, una cosa que tenéis que tener muy claro, este neojaponismo, lo japonés es un factor clave. Esto es ya de hace 10 años, 11 años, pero es una de mis capturas de foro favoritas. En NeoGAF, ¿lo conocéis, NeoGAF? Este tío que dice, no sé si sabéis mucho, no sé cuánto sabéis los demás de cultura japonesa. Paréntesis, yo soy un experto. El tipo este que conocí la semana pasada, un americano que lleva 14 años en la Waseda, me hablaba de que van americanos a una asignatura que tiene él de intercambio, que es cultura japonesa. Llegan, habiendo aprendido japonés viendo anime, saben 4 palabras, lo pronuncian mal a lo americano,
y de repente se enfadan porque Japón no reconoce que son expertos en Japón. ¿Vale? Esto nos pasa mucho. Como juego a juegos japoneses, yo me creo que mi identidad es japonesa. Me creo que soy experto en Japón. A mí mismo me veo como alguien que sabe muchísimo y que tiene una especie de enciclopedia detrás sobre lo que es Japón. ¿Por qué? Porque no solo veo anime, es que yo juego a Yakuza y como ramen. Yo sé lo que se come en Japón, porque yo voy a comer ramen y voy al Don Quijote. Y oigo la canción del Don Quijote. Bueno, la canción de Don Quijote es muy pegadiza. A mi mujer le gusta mucho. Cuando estuvimos allí estaba todo el puto día cantando la canción de Don Quijote. Y el otro día estaba yo jugando a Yakuza y la oyó y vino, ¡anda, un Don Quijote! Claro, había una especie de teletransporte a Japón, porque insisto, ya no solo estás viendo anime, estás entrando en la tienda, entras y te dan los buenos días en japonés, hay una performance. Para mí esto es una señal, lo critico, rajo, me parece bastante estúpido, pero es una señal de hiperculturalidad. El filósofo Byung-Chul Han, que está muy de moda, alguien lo definió como un heideggeriano triste, que esto a Aaron le encantará. Él habla de hiperculturalidad, en uno de sus mejores libros habla de esta especie de la cultura como turismo, una cultura que ya no es posmoderna, sino que es como una especie de campo turístico enorme donde yo voy y consumo lo que me da la gana, y ahora voy a Japón, y ahora juego un juego, yo que sé, hecho en Polonia, y de repente soy experto en fantasía medieval polaca. Todos somos expertos en todo en 5 minutos, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, el Japan Weekend con madrileños o barceloneses, lo que sea, vestidos de anime, vestidos de idol, y con un concurso de idols, y una japonesa vestida de... Creo que esto es un intento de no sé qué, pero era un personaje occidental. ¿Es un? Overwatch, es verdad, sí. Sí, pues ves, una japonesa vestida de un personaje americano. Luego, por ejemplo, en el Museo Nacional de Dinamarca hay una máquina de purikura. El purikura son estas fotografías que se ponen dibujitos y se ponen disfraces. La única que hay en Europa es la de Dinamarca. Y van los daneses, que hay mucha cultura del cosplay, se van con su cosplay y se hacen fotos purikura actuando a la japonesa, ¿vale? Haciendo una performance de japonesidad. Queda claro esto más o menos, ¿no? Los Gemu, juegos hechos en Japón, que a veces hablan de Japón y a veces no. La performance cultural, cómo se exageran los rasgos que la gente entiende que son propios de una cultura para distinguirse, para definirse. La performance en el videojuego, muy rapidito, cuatro claves de teoría y de análisis de videojuego. Clara Fernández Vara habla de esto, de el papel del jugador, no como una especie de agente libre que de repente toma los mandos y lo importante del videojuego es que yo soy el que controla la historia y todo está a mi servicio, tampoco como una especie de cosa autoral donde el autor te impone y te da un texto con unos procesos y una cosa ya hecha, sino como una especie de restauración de los comportamientos. Te dicen, los comportamientos de este juego son estos, ¿vale? El papel que tienes en este juego es de esto. Entonces, aquí tienes que hacer de esto. Tu margen de actuación es este. Igual que en el teatro, en una actuación, las dinámicas o el gameplay, por seguir con el vocabulario de Antón, son ese espacio donde nosotros tenemos que interpretar lo que el juego nos pide. Claro, hablando de libertad, la libertad lúdica no es lo mismo que la libertad metafísica. Esto lo habla una teórica francesa que se llama Maud Bonenfant, que habla de la libertad de decidir jugar o no, que es cuando tú aceptas cumplir las reglas de este juego. Y luego la libertad lúdica es, una vez dentro del juego, cómo el juego te permite cumplir este papel de una manera más o menos flexible. Esto se entiende bien, ¿no? Entramos en un juego como actores, como intérpretes. Y esto, el hueco que nos lo da, yendo a otros teóricos, es la idea del jugador implícito. Ese hueco que tiene el juego en el diseño, que alguien tiene que venir a rellenar. Si a mí no me gusta la aventura gráfica, todo lo que me pida a manita va a estar fuera de sitio, porque yo no lo voy a cumplir. Si yo tengo criterio y no me gustan los juegos de mundo abierto, todo lo que me pida Ubisoft no lo voy a querer cumplir. Porque Ubisoft coge un mapa enorme, coge un saco de misiones, las tira encima y que se hagan el juego los demás, ¿no? Entonces yo que eso lo rechazo abiertamente, ahora los fans de Ubisoft espero que estéis enfadados, y pues si hay alguno, claro, pero el fan de Ubisoft pide esto.
El fan de Call of Duty pide el militar al que le dan órdenes: soldado, venga por aquí, y se viene arriba porque, hola, cómo ha molado, ¿no? Que me han llamado soldado, hijo, ven aquí y tal. Hay un juego que es también muy freudiano, que el sargento es el padre. Entonces el padre te da órdenes, pero te habla de soldado. Es como muy... esa especie de matar al padre, molaría mucho poder dispararle. El juego nos propone cosas. Oye, ¿quieres jugar ajedrez? Sí, vale, pues entonces vienes como jugador implícito del ajedrez. ¿Quieres jugar a World of Warcraft? Sí, me gusta. Puedes entrar y el margen de performance te lo da World of Warcraft. También muy fácil de entender. Aquí obviamente hay libertad. Perdonad el autobombo, sale el libro, pero en realidad lo pongo para deciros que yo me quedé muy frustrado porque una tesis la acabas cuando puedes y todo lo que a mí me interesaba de la libertad lo dejé sin decir. O sea, yo no hablaría más de libertad, pero siento una especie de deuda de hacer un segundo libro donde lo piense un poquito más, porque en el libro es un último capítulo, es muy formalista, que está bien que haya algo formalista, pero hay preocupaciones que se me quedaron fuera. Entonces, a lo mejor pronto, no sé cuándo, hay otro libro. Pero lo que me preocupa a mí de la libertad es esta idea de una vez que aceptas jugar, ¿qué te permiten hacer? Y más que el que te permiten hacer, ¿cómo lo ves tú? Es decir, a mí me empieza a preocupar la idea de la libertad subjetiva. No queremos ser libres para hacer todo, queremos sentirnos libres. Antón y yo fuimos de tribunal a una tesis de libertad y era una libertad muy de: yo quiero jugar al Zelda, me mola que el Zelda sea muy abierto y quiero que el Zelda me dé experimentos con el mundo del Zelda. Pero a mí el Breath of the Wild no me daba las claves de lo que le pido a un Zelda. Entonces toda la libertad que me daba me sobraba, porque no me dejaba vivir las cosas que yo le he pedido tradicionalmente a un Zelda. Entonces era una libertad que no era, o sea, mi libertad percibida era nula. Yo estaba obligado a jugar un juego de mundo abierto, bastante bien hecho, la verdad, pero no me gustaba el formato. Con armas que se rompen, que me dan rabia, con un montón de tics, teniendo que hacer además looting y cocinar y tal, que lo odiaba. Esa libertad, a nivel percibido, a nivel de fenómeno mental, no era la libertad que yo quería. Entonces, el margen de libertad está muy bien a la hora del diseño decir, y daremos 500 opciones, Metal Gear, ¿no? Tienes 40 herramientas para un problema. ¿Qué pasa con Metal Gear? No sé si lo habéis jugado, el 5. Mientras más cosas van poniendo, más se diluye el juego para mí. En el 1, en el 2, en el 3, quieren hacer una cosa, y la hacen muy bien. Y básicamente es dejarte ser pacifista, bueno, pacifista no, es sedar a gente, sigilo o matar, ¿no? En el Metal Gear 5 es como, tienes 500 millones de herramientas, pero ¿para hacer qué? El para qué se pierde con este tipo de libertad. Ya digo, me estoy dispersando un poco, pero quiero que lo veáis, porque esto es muy importante a la hora de entender la performance de lo japonés. El jugador implícito de un juego japonés con performance cultural, el tipo de libertad que quiere es la libertad de ir a comer al Yoshinoya. Es la libertad de poder ir a comprar a un konbini y que le digan, irasaimase. No es la libertad de hacer lo que te da la gana, es la libertad de, porque claro, soy experto en Japón y yo sé que en Japón el honor es muy importante y quiero que me pongan un botón de hacer reverencias. Hacer reverencias no es ser más libre, al revés, es un código social rígido y si no lo sabes te quedas fuera de juego, pero en un juego con performance cultural el tipo de libertad que pedimos es esta: quiero ser libre para hacer de japonés, y es un poco la tesis a la que estoy intentando llegar. Quiero que me des libertad para vivir dentro de los márgenes estrictos de un japonés. Si yo entiendo que un japonés lo que hace es tocar el taiko, quiero libertad para tocar el taiko. Ya digo, aquí Antón distingue el diseño del gameplay del play, y el gameplay como esas dinámicas, luego lo explicarás tú mejor porque a lo mejor lo estoy resumiendo muy mal, pero esas dinámicas que nos dan margen de actuación, y Espen Arcez tiene este modelo que a mí lo de los polos no me gusta nada, pero la división en 4 bloques me parece bastante útil. A la hora de analizar un juego, tener en cuenta el mundo, ya sabéis también mundos de ficción, mundos ludoficcionales, muy recomendable el libro de Antón, si no ha quedado claro, objetos, agentes y acontecimientos. Y con esto voy a ir a la matraca final, que es los ejemplos concretos de performance. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna que quiero dejarlo un poco? Sí. Tengo una duda sobre el concepto de japanismo. ¿El japanismo como tal se tiene que concebir como esa cultura que el propio Japón
exporta o el verdadero mensaje que recibe la cultura receptora? Para mí, ahora que parece casi obligatorio hablar de identidad, la manera que me gusta pensar en la identidad es como el diálogo de yo me cuento esta historia sobre sí mismo, me he hecho aquí un folclórico en tercera persona, sobre mí mismo, y los demás cuentan esta historia sobre mí. Yo puedo llegar aquí diciendo, soy el puto amo, soy un filósofo antiguo, viejo y tal y cual, y Aarón me da la razón y me voy con el ego caliente a casa. Puedo llegar aquí diciendo, vaya estafador que soy, síndrome del impostor, esta gente me va a destapar. Aarón cuenta otra cosa de mí y digo, bueno, pues voy a mantener la voz baja para que su discurso sea el que manda. Entonces, la identidad siempre es una negociación. Yo aquí me iría bastante a filosofía budista y tal, no me voy a ir, tranquilos, pero sí que me gusta Kwame Appiah, Anthony Kwame Appiah, habla en su último libro de la identidad como mentiras que nos unen. ¿Vale? La identidad es un constructo, es una cosa que está siempre en negociación, no es una cosa esencial, inmutable, que todo el mundo vea a la primera, pero si yo, por ejemplo, ahora de repente digo, tengo un prejuicio fortísimo contra la gente que tiene, yo qué sé, cicatrices en la frente, ninguno tenéis, he buscado una cosa que no tengáis, yo os voy a asignar una identidad en base a eso, ¿vale? Aunque tú digas, es que para mí eso no es importante para mi identidad, si yo te digo que es importante, voy a hacer que lo sea. Porque si monto un campo de concentración para gente con cicatrices en la frente, ya puedes decir, no es parte de mi identidad, no es importante, ya, pero para mí sí. ¿Vale? Hay una negociación que en casos extremos lo vemos, en casos de discriminación, de fanatismo, totalitarismo, pero que en el día a día también funciona esa negociación. Profesores, alumnos, ¿vale? Me habéis aceptado como ponente, puedo dar la charla como ponente. Si aquí hubiera llegado, hubiera dicho, bueno, está este tío aquí, pero bueno, hay que llenar esto con lo que sea, oye, mira, capead como podáis, yo no me hubiera sentido ponente, ¿vale? Entonces, hay una negociación donde nos asignamos roles constantemente. Esto es para mí la japonesidad. La japonesidad es lo que sale de ese diálogo. Yo llego como japonés y te enseño lo que sé que tú en parte quieres ver. Pero la trampa, lo complicado es que esto pasa también dentro de Japón, es lo que digo, las Reiki-yo no saben historia antes de jugar a Nobunaga, antes de jugar a Sengoku Basara. Ellas juegan un juego japonés con estos caballeros de armadura rosa y se van al castillo a descubrir el pasado de su país y negocian la japonesidad. La japonesidad es el relato sobre lo que significa ser japonés. ¿Más claro ahora? Por ejemplo, un karaoke en Yakuza, ¿por qué está? Porque es súper típico en Japón. Si vas a Japón, ¿cómo no vas a ir al karaoke, no? La japonesidad es irte a Japón a cantar al karaoke. Y es irte a un ryokan y ponerte el nemaki, y es ir haciéndole reverencias a la gente por la calle, aunque no sepas qué ángulo hay que hacer, y los pobres aguantan y se ríen. Y... Por ejemplo, la japonesidad... La japonesidad que entendemos aquí es, los japoneses son muy distantes y no muestran las emociones y nunca le des la mano a un japonés porque hay que hacer reverencias. Pues el otro día vino mi amigo Yoshi, estaba en la parada de bus esperando, ¡Víctor! Y viene y me abraza, y un tío además como más grande que yo. ¿Yoshi es japonés? Sí. Yo puedo creer que un japonés no da abrazos. Si viene Yoshi y me da un abrazo, a él el discurso que tengo yo de la japonesidad le da igual. ¿Vale? Entonces, ejemplos locos, y con esto ya voy cerrando. La idea de que un personaje japonés nos ponga más en Japón o no. Hay personajes mukokseki que no tienen raza, que no tienen, pueden ser más blancos, más negros, pero no tienen una nacionalidad clara, no tienen un origen claro. Hay personajes que son abiertamente japoneses. Curiosamente, el segundo tipo es más difícil de encontrar. O sea, que Takeshi Kaneshiro haga un personaje en Onimusha es más excepcional. Lo normal es esto. ¿De dónde es Bayonetta? Mide 2 metros, con lo que tiene que ser nórdica, ¿no? Pero no tiene cara de japonesa, no tiene cara de americana, no tiene cara de nada, es una cara anime que es como neutral. Luego, sin embargo, cuando vemos Shenmue, Ryo Hazuki Ryo, es japonés, y viene de una ciudad japonesa y tiene cara de japonés. El típico ejemplo de que los japoneses ponen los ojos achinados porque tienen envidia de... Esto lo hemos oído Antonio y yo muchas veces, ¿no? De los ojos occidentales. Ponen los ojos grandes. Los ojos grandes los ponen sobre todo por Disney, que es lo que empiezan
a mirar cuando es el referente del manga naciente. Estos ojos japoneses, que para nosotros son innegablemente japoneses, para ellos no son centrales en un personaje. Este personaje lo pueden ver tan japonés como este. Yakuza, un yakuza con cara muy de japonés, que además cuando va a Okinawa lleva la camisa típica de Okinawa. En Okinawa hay una especie de camisa hawaiana, pero que no es hawaiana del todo, es otro tipo de grabado, de patrón. Localizaciones, esto es una fiesta. El Japón real que sale en los videojuegos japoneses siempre es o muy tradicional o muy pop, o Akihabara o un templo perdido de una ciudad de 30 habitantes, un pueblo de 30 habitantes. Aquí, fijaos, quiero dedicar un momento a apreciar el juego de palabras, ¿vale? Aquí va strip, aquí va strip. No sé si lo veis porque es difícil, pero cuando hay ingenio hay que celebrarlo. ¿Vale? Shibuya. Claro, esto es turismo virtual, pero a la vez es esta idea de que yo no solo veo Shibuya en la tele, yo he paseado por Shibuya. Yo no solo veo una película que sale Shibuya, yo he dado paseos por Shibuya, he entrado en tiendas, he estado en el paso de peatones de Shibuya, he estado en, este me lo dijo Loriguillo, aquí presente, esto es una tienda de gashapons de Akihabara, de Steins Gate. He ido a un Meido Café, ¿vale? Localizaciones estereotípicas. Este me encanta, soy muy fan de estos juegos, de verdad, o sea, este juego es para mí maravilloso, y soy muy fan del discurso que tiene sobre lo japonés. El Japón Showa, que es una nostalgia sin memoria. Muchos japoneses tienen nostalgia de un tipo de Japón antiguo, de un tipo de Japón como más cozy, más cálido, y de este tipo de restaurante pequeño que lo lleva una viejecita. El juego es fascinante, de verdad. Yo estuve unas navidades enteras jugando y me encanta. Pero el discurso de lo tradicional, old-fashioned Japanese home cooking, ¿vale? A warm tale, el restaurante. Es brutal que cuando vas a la promo, luego lo vais a ver. Habla de la nostalgia por Japón para gente que no puede tener nostalgia. Que además ese Japón de posguerra era un Japón donde no había letrinas, donde pasaban mucha hambre y donde el orden social era bastante cuestionable. Luego, el uso de los mitos, por ejemplo, a mí me fascina el caso de Okami, porque es de los pocos juegos que tiene marcadores culturales que no son del Japón Hayato, del Japón... Japón tiene el mito de una única cultura, monolítica, un bloque, y aquí metieron referencias a los Ainu, que son los de la isla del norte, de Hokkaido, que es sí, indígenas que durante mucho tiempo no han existido, básicamente. Los ocuparon, mira, de repente Hokkaido es Japón, y han tenido, durante la primera mitad del siglo XX, tuvieron muchas luchas políticas por reconocerse, ahora tienen museos, pero todavía hoy en día los Ainu están muy invisibilizados. Aquí hay mucho mito Ainu. Por cierto, la primera película que dirigió Takahata estaba basada en un mito Ainu, y la productora, la Toei, le dijo, de Ainu nada, esto ahora pasa en Noruega. Y de repente eran vikingos, cambiaron los nombres, porque los Ainu no son parte de la japonesidad, ¿vale? Esto es japonesidad. Los Ainu, para nosotros, entendemos que hay más gente en Japón, que no solo los japoneses tradicionales. Allí esto es como una cosa anecdótica. Estos fantasyscapes del anime, que decimos, esto es muy japonés porque es un anime que yo reconozco. Paso rápido para que podamos hablar un poquito luego, que me he alargado. La vida diaria japonesa, ¿conocéis esto? Este juego se llama Boku no Natsuyami, mis vacaciones de verano, además vacaciones de verano de un niño, porque el Boku es el yo del niño, que es básicamente ir al pueblo, lo que aquí sería ir al pueblo de los abuelos, pasear por el campo, comer con la familia, ir al cementerio, ¿vale? Y es la vida diaria de un japonés de 8 años, también con un sentido de la nostalgia bastante fuerte, con este sentido de el Japón tradicional, el Japón minimalista. Para mí esto, y luego le diré a Antonio si está de acuerdo conmigo, esto es fruto de un desarrollo hiperacelerado que hace que mucha gente se sienta un poco desorientada. De repente pasan de tener ciudades de madera y de una planta a rascacielos por todas partes, ritmo de vida acelerado, y tienen la sensación de haber perdido un paraíso que no sería tal, pero es esta promesa del paraíso pasado que ahora está muy de moda y hay que volver a hacer América grande y hay que volver a los valores tradicionales españoles y todo esto. Japón también lo tiene.
De modo débil, como aquí, y de modo fuerte, como los locos que salen a querer matar coreanos. Vida diaria japonesa. ¿Conocéis esto? También soy súper fan yo de esto. Hidden My Game by Mom, mala traducción en inglés. Un niño enganchado a la DS, viene la madre y se la esconde. Y todo son situaciones muy delirantes en una casa japonesa. Está el abuelo echando la siesta, hay objetos que no reconocemos, porque no son objetos típicos de una casa europea, y es muy loco, muy divertido. Todo lo que hace esta gente está muy bien. Aquí esto es lo que os digo, la nostalgia por una época pasada, que este es el golpe de efecto fascinante, maravilloso. El juego es de móvil, vuelve a un tiempo antes del smartphone y antes de las distracciones de internet. Santos cojones, con perdón, decir esto en un juego de móvil, ¿no? Es una promesa como una no sé, puesta en vacío rarísima aquí. Vete a la tienda de caramelos tradicionales, además aquí ya está en el título, tienda de caramelos Showa, ¿vale? La época Showa, que es la que todo el mundo recuerda con nostalgia, porque es el Japón de nuestros abuelos. Casa Tarradellas Pizza. Este es de la gente de Boku no Natsuyami, es el único que ha llegado aquí. El de Tokyo Story, Attack of the Friday Monsters, que es un niño, este juego está muy bien, está en 3DS, es muy cortico. Un niño, también en las afueras de Japón, cerca del río Tama, creo que era, y que está enganchado a las series tokusatsu, tipo Ultraman, tipo lo que aquí sería Power Rangers, ¿vale? Y el juego tiene este contexto donde te explican lo que eran los programas de este tipo para un niño de la época, ¿vale? Como una especie de nostalgia educativa que es pura japonesidad. Este texto de aquí te está pidiendo, a partir de ahora, tú haces de niño en Japón que es fan de estas cosas. No te cuenta la historia de este niño, te pide que te comportes como un niño enganchado a este tipo de programa. No sé cómo conté esto en 20 minutos, de verdad, ¿eh? Aquí está Nobunaga's Ambition. Esta es la versión seria, esta es para señores ya de 40-50 años que compran el Panty Party también. El Sengoku Basara es el loco, ¿vale? Fijaos Nobunaga, qué guapo y qué alto y qué cejas tan perfectas y todo qué anime. Objetos japoneses como en Animal Crossing. Es muy curioso que en Animal Crossing al principio los quitaban y ahora ya los dejan. En la versión japonesa se podía comprar un Daruma, en la primera occidental no, y ahora en 3DS creo que ya tienen todo el paquete japonés tal cual, que no lo han quitado. Vuelvo una y otra vez a esto, pero es que me fascina, ¿no? La idea de hay una calle perdida que se parece al Japón de los buenos días pasados, ¿no? Esta promesa de japonesidad para japoneses. La nostalgia Showa aquí no la entendemos tanto, pero esto en Japón es muy fuerte. Entonces esto es un relato de japonesidad. Ser japonés significa volver a esto. Y, ya digo, acabo volviendo a lo que he dicho al principio, cómo hay una libertad lúdica, dirigida, pero que sobre todo quiere libertad percibida para que el jugador se sienta libre para interpretar el papel que quiere interpretar, para estar dentro del margen de actuación, el margen de sentido de lo virtual, que le permite ser lo que quiere ser. Aquí vuelvo, yo siempre busco las promesas de la publicidad. Aquel anuncio de PlayStation, no sé si os acordaréis, porque también sois jóvenes, de yo sí puedo decir que he vivido. ¿Os acordáis de aquello de yo he conducido tal, he hecho tal, yo sí puedo decir que he vivido? No tengo, de Play 1. No tengo libertad absoluta para hacer lo que me dé la gana, sino que quiero ser el Link del Zelda que puede hacer lo que quiera dentro del mundo de Link. Quiero ser el japonés que puede vivir en el Japón tradicional. Quiero ser un samurái, quiero ser un yakuza. Los japoneses que juegan a yakuza yo no creo que sean yakuza. Y la imagen de yakuza viene de cómics de yakuza, viene de las películas de los años 70, no viene de yakuzas reales. No creo que haya un asesor yakuza real. Sí, cuando nos cortamos los dedos, ponle la tablita un poco más para allí, ¿no? Que no creo que haya esta idea de los japoneses. Entonces, esto es, para mí, la relación del Gemu con su entorno cultural, y esta es la interpretación de lo japonés dentro de esta teoría de mundos de ficción, libertad y performance. No os cuento mucho más, aquí lo dejo y escucho vuestras preguntas. Gracias.